hemos visto que era para cristianos que estaban sufriendo, ¿sí? Entonces, pues todos sufrimos. Si no estamos sufriendo ahorita, pues aguas, está todo bien. Porque todos pasamos por eso. Pero nosotros que conocemos al Señor, ¿verdad? Sabemos que Él tiene sus propósitos para permitirnos pasar por situaciones que tal vez no entendemos, ¿sí? Y aquí Pedro estaba escribiendo precisamente a estos cristianos que estaban sufriendo la persecución. Y la forma de animarlos fue precisamente decirles que somos salvos. Él les ha perdonado y tiene vida eterna y que tienen una herencia. Y esa herencia pues, es incontaminada, inmarcesible. No sé qué es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿verdad? Pero decía, no se desanime, tenemos una herencia. Y así que ya que tenemos esta herencia, les pide 5 cosas en el versículo 13. Por tanto, ya que tenemos una salvación tan grande, este, eh, tenemos que ser sobrios y esperar por completo. Tenemos que esperar que pase lo que pase. Dios tiene el control. También que somos santos porque nuestro Padre es santo. También nos ha hablado de que tenemos que tener temor, reverencia hacia Dios, ¿verdad? Por lo que Él es. Tenemos que amarnos unos a otros con un amor especial. El amor ágape, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Y también tenemos que tener eh, deseo de estudiar la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Si es que habéis gustado. ¿Se acuerdan que dijimos que sí es porque sí han gustado? Y ya que han gustado de esa salvación, ahora crezcan. Y la manera de crecer es conociendo su palabra. La palabra es el alimento para los creyentes, ¿sí? Qué interesante que mucha gente habla de que es cristiana, los que son católicos, otros, y tienen su confianza en la palabra de Dios más otra cosa. Nosotros, por ser sanos y por lo que enseña la Biblia, solamente la palabra de Dios. No es lo que diga el hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, crecemos en nuestra vida cristiana y luego estudiamos de que ahora nosotros tenemos 2 cosas que tenemos que hacer: ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Se acuerdan que eso la semana pasada? Hacer sacrificios espirituales, y vimos algunos de los sacrificios que debemos hacer, y y también anunciar las virtudes de Dios, ¿verdad? Allí en el versículo 9 del capítulo 2, dice: ya que son linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa. Así nos ve Dios, pueblo adquirido por Dios. Dice ahí, ¿para qué? La palabra para significa propósito, ¿verdad? Entonces somos todo esto para anunciar las virtudes eh, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y, y entonces ahora en lo que sigue, el versículo 11 al 3:12, nos va a decir la manera de anunciarlas, ¿sí? ¿Cómo anunciamos? Vamos a ver, comenzando con el día de hoy, ¿verdad? Sometiéndonos a los gobiernos, sometiéndonos al esposo, a la esposa, a los jefes y a todos, ¿sí? Entonces, Pedro comienza a enseñarles que esto de
es un deber cristiano, el sometimiento, y vamos a ver que como ciudadanos debemos someternos al gobierno, capítulo 2, versículo 13 al 17, eh, como siervos, como siervos debemos someternos a nuestros jefes, capítulo 2, 18 al 25, las esposas a los esposos, capítulo 3, versículos 1 al 6, y versículo 7, solamente un versículo que habla de los esposos, de cómo deben tratar a las esposas, y luego versículos 8 al 12 del capítulo 3, a las demás personas. Así que los que sufren deben someterse, ¿sí? Y esto del sometimiento se repite varias veces. Por ejemplo, en el versículo 13 dice ahí, por causa del Señor, someteros. Luego el versículo 18, creados están sujetos, ¿sí? Y luego a las esposas estén sujetas a sus maridos. Así que la sujeción aquí es bien importante en la vida cristiana, ¿sí? Se repite varias veces aquí en este pasaje de la Biblia, ¿no? Así que el que sufre debe someterse. ¿Por qué les dice esto? Porque como que hay cierto problema cuando uno está enojado, cuando uno está sufriendo. Ay, me hicieron esto, ¿verdad? Y como que trata de enojarse, trata ¿cómo se dice? De desquitarse, ¿sí? Anda de mala gana, se porta mal, no saluda, no habla, ¿sí? Es grosero, ¿sí? Pero aquí nos dice, miren ustedes, que están pasando por todas esas situaciones, debemos someternos. Ah, vemos que en el versículo 11 al 12 comienza a hablar de que, Sí, Pedro. es en primera de Pedro 2, 11 al 12, aquí nos da los motivos para tener un buen testimonio, ¿sí? Cuando habla de someternos, eso es un testimonio. Lo voy a leer, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí dice, Pedro dice, le suplica, noten que comienza, yo os ruego. Es más que decirles hagan esto, sino es un ruego, por favor, si están mal, si están sufriendo, si algo está pasando en su vida, tengan control. Tengan control de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa tiende a desquitarse con el primero que ve, ¿sí? Y aquí dice que porque somos ciudadanos del cielo, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Vamos de paso por este mundo, ¿sí? Así que no tenemos que sujetarnos de las cosas temporales. Hay personas que se agarran de la casa, se agarran de lo que tienen, ¿verdad? Como si fueran, no, vamos de paso. Si por alguna razón el Señor quiere que no lo tengamos, ¿sí? Pues somos ciudadanos del cielo, allá está. Y tenemos que fijar nuestra vista allá. Allá en Filipenses 3:20, ahorita regresamos a primera de Pedro, pero allá en Filipenses 3:20 y 21, habla precisamente de esto. ¿Ya lo vi? Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, de allá somos. Y tenemos que poner los ojos más bien allá, no en las cosas terrenales. Aquí estamos de paso. Si Dios permite que tengamos cosas, qué bueno. Y que tenemos que cuidarlas, pues sí. ¿Sí? Pero si por alguna razón, ¿sí? No por descuido, no no, ¿dónde? Por flojera. Sí, por flojera o porque, por lo que sea, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que nuestra ciudadanía, nuestro hogar, realmente está en el cielo. Y por eso dice ahí, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Aquí estamos de paso y esto nos debe motivar a hacer las cosas adecuadas. Debe ayudarnos a someternos al gobierno, a los patrones, al cónyuge, a la sociedad, ¿verdad? Ahora, según este pasaje, hay dos responsabilidades generales. Dice, yo ruego como extranjeros peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el cuerpo. Entonces, absteneos de esto. Y versículo 12 da el segundo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí se refiere a los gentiles o a los inconversos. Que los gentiles vean, que los inconversos vean que ustedes son diferentes, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque es lo que estaban sufriendo hoy, ¿verdad? Dicen, no, ustedes fueron los que quemaron Roma. Dice, para que lo que murmuran de vosotros glorifiquen a Dios, para que viendo vuestra forma de vivir, digan, no, son diferentes, yo quisiera ser como ellos. ¿Sí? Y miren, así pasa en la vida cristiana. Ya que somos diferentes, el mundo no se comporta de esta manera. Los que nos observan dicen, oye, pues, este vive bien. Siempre lo veo pacífico, nunca se enoja, no anda con el canto así, que me la deben. Si aquí, mantengan buena, entonces dos cosas generales, ¿verdad? Absteneos de los deseos carnales. Dice aquí eh, que batallan contra el alma. Quiera que no es una batalla, ¿sí? Y nuestra reacción es luego enojarnos, pero dice aquí, no, absténganse de eso, ¿verdad? Capítulo 4 de ahí de Primera de Pedro, el versículo 3, dice, basta ya el tiempo pasado. Primera de Pedro 4, 3, dice, basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Antes bebían así, pero eso ya pasó. Ahora son diferentes, ¿verdad? Que el egoísmo es solamente cuidarlo, ¿no? Ay, si no hacen las cosas a mi forma, me voy a enojar. Si no lo hacen como yo quiera, voy a reaccionar. Y se tienen que comportar porque yo soy el que mando, ¿no? Aquí dice, ¿verdad? Absteneos de los deseos carnales. El egoísmo contra el gobierno, contra el trabajo, contra el matrimonio, contra las relaciones. Y más bien, versículo 12, manteniendo una buena manera de vivir. Obediencia a las leyes y pagando bien los impuestos, honrar al cónyuge y tener afecto. ¿Sí? Así que, a lo menos da tres razones estos dos versículos para hacer esto. En primer lugar, porque somos ciudadanos del cielo. Dice, si yo ruego como extranjeros y peregrinos.
¿sí? Así que por esto, compórtense de esta manera. También en el versículo 11, porque hay una guerra con el egoísmo, ¿sí? Así que absténganse de esto. En el versículo 12, por la influencia en el mundo, por nuestra conducta. Nuestra conducta puede influenciar para que los de afuera cambien su vida, ¿sí? Muy bien, regresando a 1 de Pedro 2, dice ahí, para que los que difaman, para que los que murmuran de nosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. No Ellos, dice Pedro 2, ¿qué perdón? sí, 12. estamos en el versículo 12. Hay acusaciones falsas y ellos estaban sufriendo esto, ¿verdad? Así que el tener una buena actitud va a cambiar la vida de otros, ¿sí? Por eso dice ahí, para que los que murmuran y les dicen que ustedes son malhechores, glorifiquen a Dios, o sea, se conviertan, cambien su vida. Ahí en el capítulo 3, de aquí de 1 de Pedro, versículo 1, dice lo mismo, hablando de las esposas. Lo vamos a estudiar dentro de tres domingos. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, la conducta puede cambiar, y es lo que está diciendo aquí este versículo 12. Sí, regresamos a 1 de Pedro 2, 12. ¿Sí? Así que somos diferentes y tenemos que no dejar que nuestro egoísmo nos domine. Entonces, comienza el versículo 13 hablando de que debemos dar un buen testimonio como ciudadanos, ¿verdad? Pues pertenecemos a un país, somos mexicanos, ¿verdad? Y tenemos que respetar al gobierno. Es posible que no estamos de acuerdo con algunas cosas, ¿sí? Pero según este pasaje, tenemos que dar un buen testimonio como ciudadanos. Allá en Romanos 13, 1 al 7, que va a decir lo mismo, pero va a quedar, digamos, claro en cuanto a nuestro comportamiento con el gobierno. Romanos 13, versículos 1 al 7. Miren lo que dice. Ahorita regresamos a 1 de Pedro. Pero ahí en Romanos 13, 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, esto es más o menos lo que nos enseña aquí 1 de Pedro, ¿verdad? Tenemos que dar un buen testimonio como ciudadanos. Y aquí dice que es para callar la crítica,
Recuerden que este era un pueblo al que se dirigió que estaba sufriendo, lo estaban acusando, ¿sí? Y para callar la crítica, debían de someterse a la autoridad, ¿sí? Vemos en el versículo 13 que es un deber por causa del Señor. Primera de Pedro 2:13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sí? Así que, por causa del Señor, tenemos que someternos al gobierno. ¿Sí? Luego el versículo 14, que es por la posición que tienen ellos. Dice ahí, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí dice, por lo que hacen ellos están para poner orden. Para eso los ha puesto Dios, para que pongan orden en el lugar donde están gobernando. También, versículo 14, por el ministerio útil de la autoridad, que es para castigar y mantener el orden, ¿sí? Dice ahí para castigar a los malhechores. Y si alguien hace algo malo, pues aguas, les va a caer. Ahora, me van a decir, es que vivimos en un país donde si ellos mismos hacen lo malo, aquí no está diciendo que juzguemos al gobierno, y más bien ustedes sométanse a la autoridad. Y en ese tiempo que se escribió la carta, ¿qué gobierno era? Bueno, este era el gobierno romano que había sido, pues, sí, y habían puesto un gobernante ahí, pero recuerden que cuando comenzamos el libro dijimos que habían quemado la ciudad y le echaron la culpa a los cristianos, y por eso ellos vivían perseguidos, ¿sí? Así que por el ministerio que ellos tienen, tenemos que someternos, por el trabajo que ellos tienen, ¿sí? Y versículo 15 dice ahí, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿sí? Entonces, para callar a los críticos, para aquellos que no conocen a Cristo, van a decir, oye, mira, a pesar de que lo hacen injustamente, lo están sufriendo, ¿cómo se comportan? ¿Sí? Entonces, para acallar a los críticos, debemos someternos a la autoridad. Ahora, la libertad que tenemos no es un pretexto para no hacerlo, porque ya que Dios nos ha liberado del pecado, ¿sí? Pues ya no soy pecador, pues, ¿por qué voy a obedecer a este? Dice el versículo 16 y 17, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, eh, ya que somos libres del pecado, ¿sí? Pues vivámoslo, ¿verdad? Somos libres del dominio del pecado y ahora somos siervos de Dios y por eso debemos obedecer a esto, ¿sí? Desobediencia al gobierno es rebeldía contra Dios por lo que está diciendo esto. El cristiano no vive sin normas y debe cumplir como los demás ciudadanos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos cuando el gobierno pide algo que Dios prohíbe? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando prohíbe algo que nos manda Dios? Ajá. Porque digamos, si él nos dice, oye, respeta al gobierno, pero ¿qué si nos prohíbe
cuando dice que hagamos algo que ofende a Dios. Vamos a ver allá en Hechos 4:19. Bueno, comencemos con el 18. Habían agarrado preso a Pedro. Dice, y llamándolos, les estimaron que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen, enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Regresamos a primera de Pedro. Entonces aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Es que pone una guía en estos casos. Si el gobierno nos pide algo que es incorrecto, ¿verdad? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Así que mientras eso no pase, tenemos que respetar al gobierno. ¿Sí? Un ejemplo de eso está en Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue llamado para venir a Babilonia? Comenzaron era parte de los jerarcas de Jerusalén y lo trajeron como esclavo. Entonces dijeron, a ver, vamos a ver cómo son ellos. Entonces les dieron un lugar especial y una comida especial ofrecida a los ídolos. Y Daniel dijo, por favor, yo no quiero comer. No se puso necio. No quiero comer esa comida. ¿Por qué no me dan la oportunidad de comer otra cosa? Pues que el rey ya dijo esto, pero mire, denme oportunidad, denme 10 días. Y si ven la diferencia, entonces nos dan de la otra. Y en 10 días era mejor que los demás. ¿Sí? Así que Daniel respetó y Dios le ayudó. ¿Sí? Así que nosotros debemos tener una actitud apropiada, ¿verdad? Precisamente hacia todos. Noten que el versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sí? Estimar al rey. Son actitudes apropiadas que el cristiano que está sufriendo debe de tener. Así que, en resumen, por lo que estoy diciendo este pasaje, debemos someternos a la autoridad humana. Esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por lo que dicen estos pasajes, tenemos que respetar lo que Dios ha puesto. ¿Sí? No tenemos que estar de acuerdo con lo que hacen ellos, pero sí obedecerlos. A menos que contradiga lo que dice Dios. ¿Sí? Uno puede tener sus preferencias, ¿sí? Pero sea cual sea el gobierno que quede, ¿qué tenemos que hacer? Respetarlo y obedecer. Someternos a ellos. Sea el gobierno que sea, ya vimos ahí en Romanos, ha sido establecido por Dios. Si Dios ha puesto sus gobiernos es porque Él tiene un plan, por alguna razón. ¿Sí? Y yo debo someterme a Dios. Entonces, esta es la primera situación que pone Pedro cuando dice que debemos dar a conocer, cuando dice para que anunciéis las virtudes de Dios, nuestra manera de conducirnos. Yo respeto al gobierno. Que no estoy de acuerdo con algunas cosas que hace, pues sí, ¿verdad? No estoy de acuerdo con el aeropuerto que quitaron, no estoy de acuerdo con otras cosas, pero pues esas cosas de él, el gobierno es lo que hace. Si Dios permite que con este gobierno subamos, qué bueno, si Dios permite que con eso bajemos, ¿no? Pero es nuestro deber, precisamente, para dar a conocer
las virtudes de Dios, someternos primeramente al gobierno. La próxima semana vamos a estudiar que debemos someternos a los jefes. En los trabajos donde estamos, a veces hay muchas injusticias. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, ¿por qué no oramos a Dios? Y le pedimos que Él bendiga este gobierno y los cambios que va a haber en los próximos meses, ¿verdad? Que sean dirigidos por Dios. No son los planes nuestros, lo que pasa en el mundo, son los planes de Dios. ¿Sí? Oremos. Padre, te doy muchas gracias porque tú nos enseñas lo que debemos hacer. Y esta mañana hemos aprendido que tenemos que someternos a la autoridad que tú has establecido. Ayúdanos, Padre, a ser respetuosos y a cumplir la parte que nos corresponde. Si otros no lo hacen, pues no es cosa nuestra. Ayúdanos a ser sabios en cuanto a la forma que tenemos que hacerlo. Así que te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.